Antes de iniciar, ya saben que la obra original es del maestro Masami Kurumada de Toei, además de que esta es una serie producida por un pequeño fan que no tiene mucho para hacer grandes cosas, por lo que espero su comprensión y cualquier comentario constructivo es bienvenido, al igual que todo el apoyo, ya sea de sus likes o suscripciones, las cuales les recuerdo que son muy importantes para que el canal crezca y los videos puedan llegarle a más gente que puede que le interese de verdad. Todo su apoyo es mi inspiración para seguir con esto, y de lo contrario terminaría dejando la adaptación a medias, lo cual no me gustaría, pero todo depende de ustedes, así que ya saben, eleven sus comos para que los videos lleguen a lo más alto. Yo sé que no son la gran cosa, pero de a poco estoy intentando mejorar y espero algún día poder hacer esta serie en formato manga para que puedan disfrutarla, pero hasta entonces toca soportar esto que según yo no es tan malo. En este capítulo veríamos la continuación al atraco a Babel, viendo cómo al fin a primera hora del día nuestros jóvenes caballeros comenzarían a atacar a Babel, mientras Sonia era informada de la invasión, además de ver un pequeño flashback acerca de cómo habían ideado el plan para rescatar a Aria, siendo que se dividirían en dos grupos, uno conformado por Koga y Yuna, mientras el otro era de Haruto y Ryuho, siendo así como estos últimos, mientras buscaban a Aria, se encontrarían con Sonia, quien al instante los atacaría buscando acabar con ellos, logrando aparentemente tener la mayor ventaja del combate, derrotando a ambos caballeros con sus aguijones escarlata. Sin embargo, veríamos cómo ambos caballeros se encontraban colgando de una de las cuerdas que sostenía Haruto, y revelando así que eso solo había sido un engaño para que Koga y Yuna pudieran buscar a Aria sin ningún problema, viendo cómo estos se enfrentarían a varios gladiadores abriéndose paso a través de la torre, hasta que serían encarados por el caballero de plata de escudo, así que ambos irían a atacarlo con todo. Sin embargo, la armadura, haciendo gala de su nombre, no recibiría ningún daño, creando un gran escudo capaz de soportar cualquier ataque, mientras el caballero alardeaba de esta misma capacidad de defensa que poseía su armadura, siendo interrumpido por un joven encapuchado, quien le diría que esas son puras tonterías, ya que le demostrará que las técnicas de un caballero de bronce son suficientes para acabar con ese escudo, saltando al ataque vistiendo su armadura y revelando que se trataba de ni más ni menos que de Souma, quien elevaría su cosmo a su máxima potencia, lanzando una técnica llamada bombardero del león menor, acabando con su enemigo de un solo ataque. Y así, tras acabar el combate, tanto Koga como Yuna irían deprisa a reencontrarse con su amigo, alegrándose de volver a verlo y preguntándole dónde había estado y por qué ahora parecía aún más fuerte, procediendo así a explicarles que pasó mucho tiempo intentando seguir a Sonia sin descanso y sin éxito, lo cual lo hizo reflexionar bastante sobre su comportamiento durante la batalla y el cómo había caído muy bajo solo por dejarse llevar por sus emociones, así que no podía regresar con ellos en ese estado, siendo así que se dedicó a vagar sin rumbo buscando alguna respuesta hasta que se desmayó, pero justo entonces conoció a un hombre que lo ayudó a encontrar el camino,
ya que le hizo ver que su cosmo estaba lleno de ira y de rencor, lo cual era la fuente de su desconfianza en su cosmo, y le mostró que para motivarse a pelear debes tener presente aquello que es más importante para ti y deseas proteger. Fue así como se presentó ante él como Jabú de unicornio y se convirtió en su maestro, logrando aprender una gran variedad de cosas, desde técnicas de combate, manejo de cosmos y, lo más importante, sobre lecciones de vida, hasta que al fin logró despertar su verdadero cosmo y, en consecuencia, crear esa técnica que usó antes. Y fue así como se despidió de Jabú para poder regresar con ellos y arreglar las cuentas con Sonia, pero esta vez sin dejarse llevar por sus deseos de venganza. Además de que Jabú le pidió que les dijera a ellos que no los perdonará si no salvan a la señorita Saori. Además, Souma agregaría la cuestión de qué estaban haciendo ellos ahí, ya que para encontrarlos solamente siguió su cosmo y lo llevó hasta ahí. Así, Yuna procedería a contarle todo, explicándole lo que había sucedido durante su ausencia, comprendiendo la situación, dirigiéndose hacia Koga para decirle que si esta vez no derrota a Eden, él se encargará de hacerlo, por lo que Koga confiado le diría que no será necesario, ya que él se llevará la gloria como siempre, sonriéndole a su amigo mientras éste se la devolvía y les decía que en ese caso ya debían irse, ya que él debe encontrar a Sonia y aclarar todo de una vez. Así todos continuarían con su camino, viendo cómo Souma buscaba a Sonia por todos lados hasta que al fin la encontraría, encarándola y diciéndole que al fin podrán acabar con lo que dejaron pendiente en la ruina. Así que esta le respondería que se alegra de ver que aún está vivo, para así demostrarle que no se volverá a confiar como aquel día, y esta vez sí lo mandará al mismo lugar que a su padre, comenzando una batalla donde ambos estarían demasiado parejos, hasta que Sonia se dispondría a utilizar su técnica enjambre oscuro, provocando que pequeñas esferas de energía se formaran alrededor de Souma, que al impactar provocarían una explosión, por lo que sabiendo de lo que se trataba su técnica, intentaría esquivar todo para acercarse a Sonia, pero esta lo recibiría con su técnica insignia, los aguijones escarlata, golpeándolo de nuevo. Aún así, Souma lograría resistir, diciéndole a Sonia que se ha convertido en un verdadero caballero, mientras Koga y Yuna llegarían hasta donde se suponía que se encontraba Arya, pero quedarían sorprendidos al encontrarse únicamente con Haruto y Ryuho, mientras Souma seguía con su combate, en donde ambos en sus mentes se elogiarían el uno al otro por la gran fuerza que poseían, que incluso sus técnicas estaban al mismo nivel de fuerza, por lo que ver esto, ambos se dispondrían a elevar sus cosmos hasta el infinito, chocando con sus técnicas más poderosas, el bombardero de león menor y el aguijón letal, respectivamente, y debido a la potencia de ambos provocarían una gran explosión que dañaría demasiado a ambos, quedando en el suelo mientras se intentaban levantar. Sonia le halagaría a Souma el hecho de que su cosmo ya era digno de un guerrero sin rastro de ningún sentimiento negativo, mientras aquel collar que poseía Sonia del padre de Souma caía al suelo. Sin embargo, antes de poder seguir, Koga y los demás llegarían hasta el lugar de la batalla, por lo que Sonia se vería obligada a retirarse, sin antes jurarle a Souma que llegará el día en que arreglen ese asunto y uno de los dos muera, marchándose del lugar, mientras Souma se reunía con sus amigos y de camino se encontraría con el collar que se le había caído a Sonia, reconociéndolo al instante como el collar que portaba su padre, preguntándose por qué ella tenía ese objeto tan preciado. Sin embargo, debían darse prisa para salir de ahí, viendo cómo ya una vez estando afuera, Haruto les compartiría la información que logró conseguir de las sirvientas que cuidaban a Arya, siendo que unos momentos antes de que ellos llegaran, Arya salió en compañía de Eden en camino a las últimas ruinas, así que sabiendo eso, solo habría un lugar al que podían ir, siendo Souma quien les diría que ahora sí ya puede volver a acompañarlos, aunque aún tiene varias cosas por resolver, pensando en su mente el por qué durante el combate dudó en acabar definitivamente con ella, mientras sostenía el collar de su padre y le pedía que por favor le mostrara el camino correcto que debía tomar. Así, cambiando de escena, veríamos cómo Arya y Eden iban de camino a las últimas ruinas, mientras Arya se cuestionaba si es que lo que estaba por hacer estaba bien, a pesar de que haría sufrir a Eden. Mientras después de un tiempo los jóvenes se encontrarían de nuevo cerca de las últimas ruinas,
recapitulando sobre cómo cada uno de ellos había destruido una ruina y obtenido un zafiro de Atena, pero pese a eso, la Tierra ya había sufrido un gran daño por la falta de energía, siendo que esperan que esos zafiros puedan ayudar y restaurar toda esa energía que perdió, mientras Koga, con mucha confianza y decisión, les decía que aun si no sirven para eso, deben encargarse de destruir tanto esa última ruina como la Torre de Babel a cualquier costo, pidiéndole a sus amigos que una vez lleguen ellos cumplan con la misión y le dejen encargarse de Eden, ya que sin importar qué, deben recordar que ellos son los nuevos caballeros de la esperanza. Pero antes de poder seguir con su discurso, un cosmo electrizante se haría presente, mientras desde la cima de un árbol, Shaina aparecería alegrándose por volver a ver a su discípulo más desastroso, mientras Koga, al reconocerla, de inmediato iría hasta ella muy feliz de volver a verla, exclamando Shaina que se había preocupado porque no llegaban al lugar acordado, así que será mejor que le den una buena explicación. Así le contarían todo lo que pasó antes y por qué Arya no estaba con ellos, siendo así que Shaina entendería la situación, agregando que aún así puede ver que a diferencia de cuando se fue solo de la isla, esta vez está preparado y bien acompañado, dándole gusto de al fin poder conocer a la sucesora de su amiga Marin, Yuna de Águila, al nuevo gatito Soma de León Menor, el prometedor Ryujo de Dragón, exclamando que se alegra mucho de volver a verlo después de tantos años, y por último el nuevo lobo Haruto, siendo ellos los nuevos caballeros de la esperanza que protegerán al mundo. Así, volviendo con Arya, quien se encontraba junto a Eden en lo alto de la ruina, este último exclamaría que le pidió el deseo de ir ahí porque los estaba esperando para poder destruir el núcleo de la ruina. Sin embargo, eso no pasará, ya que está seguro de que luego de aquel combate él perdió el espíritu para pelear, y si por pura casualidad fuese lo suficientemente idiota para ir de nuevo hasta ahí, él se encargará de volver a acabarlo, ya que ese es su deber. Así volveríamos con Koga y los demás, mientras Koga le preguntaba sobre si todos estaban bien y qué había estado haciendo ella. Así Shaina le respondería que todos estaban bien, trabajando duro en la fundación, además de que Seika les mandaba un gran saludo a todos, agregando que luego de recuperarse estuvo viajando, investigando lo que podía sobre Marte para ayudarlos a ellos y a las personas que estaban sufriendo a causa de los desastres de Babel. Posterior a aquella explicación y a tener un bonito reencuentro con su alumno, los demás irían a interactuar un poco con Shaina para saber qué tipo de persona era la otra maestra de Koga, siendo Soma quien se alegraría tenerla ahí, ya que con su ayuda como caballero de plata el entrar a la ruina sería muy sencillo, a lo que Shaina, golpeándolo en la cabeza, le diría que confiarse solo por el rango de un aliado puede costarle muy caro en una batalla. Pero antes de seguir regañándolo, Koga la interrumpiría, diciéndole a Shaina que durante el viaje pudo conocer a Seiya, dejando sorprendida a Shaina al oír sus palabras, mientras Koga continuaba contándole cómo se les había aparecido mediante su cosmo en 2 ocasiones y el cómo les encomendó el cuidado de Atena, siendo así que Shaina comprendería todo, diciéndole a Koga que si ese fue el caso, entonces Seiya lo ha reconocido tanto a él como a los demás como verdaderos caballeros y dignos sucesores de heredar sus legados. Así que para las últimas batallas antes de destruir Babel, ella se encargará de acompañarlos para que logren destruir con éxito la ruina. Pero antes de ir, tiene un mensaje muy importante que debe darle a Koga, siendo que al instante de ver la mirada de Shaina, Yuna entendería la situación, por lo que les diría a todos que es mejor que ellos se adelanten para preparar todo, mientras Soma, quien era llevado a jalones, exclamaba que quería saber también el chisme, además de preguntarle sobre el por qué ella tampoco usaba máscara, pero Yuna se lo llevaría. A su vez, Ryujo se despediría de Shaina pidiéndole que no sea tan dura con Koga. Así, tanto maestra como discípulo irían cerca de una cascada para poder hablar, comenzando Shaina diciéndole que lo que le va a contar puede ser algo difícil para él y espera que pueda perdonarlos por habérselo ocultado, preguntándole si sabía algo de la primera batalla que había surgido contra Marte, respondiéndole que sí, ya que Ryujo le contó un poco y después conoció a Shun, quien le contó más detalladamente y el cómo un gran meteorito de energía maligna interrumpió la batalla y acabó con su ciudad natal. Así, Shaina con algo de melancolía exclamaría que eso es cierto, pero aún le falta información, ya que en ese entonces se suponía que Marte era la manifestación del poder del dios Ares. Sin embargo, Marte solo quería usar ese poder para sus fines propios. Fue por eso que
Al saber eso, Ares decidió mandar una gran parte de su poder en forma de meteorito para así intentar acabar o causar un gran daño tanto a Atena como a Marte. Sin embargo, su verdadero objetivo era el de buscar un recipiente para reencarnar y así iniciar otra guerra santa. Fue por eso que justo en ese momento el poder y parte del alma del dios encontraron lo que buscaban, pero no contaba con que se trataría de dos bebés que harían dudar a cuál de los dos poseer, revelando Shaina que esos bebés eran Koga y Aria, por lo que al oír eso, Koga quedaría sorprendido e intuiría que entonces Aria y él son hermanos, mientras Shaina continuaba diciéndole que para evitar el despertar del dios, tanto Atena como Marte tomaron a uno de los bebés para expulsar el alma del dios, y fue así como sus caminos se separaron. Así que debido al gran dolor que le causó el no haber podido proteger a ambos niños, Atena se comprometió a criarlo a él junto a los demás caballeros para intentar enmendar su error, mientras Koga al oír todo eso diría que ellos no cometieron ningún error ni tuvieron la culpa de nada, ya que al contrario está realmente agradecido con todos ellos, mientras Shaina le decía que Atena quería contarle esa historia ella misma cuando ya fuese más grande, y el hecho de no haberle dicho nada fue porque no estaban seguros de si aquella niña hubiese seguido con vida o Marte se habría deshecho de ella, pero ahora que ya incluso la conoció es mejor que sepa la verdad. Así Koga diría que parece como si el destino los hubiese reunido, además de que ya entiende por qué desde el día que la conoció sus cosmos resuenan uno con el otro, pidiéndole a su maestra que por favor le ayude en esa ocasión a salvar a su querida hermana. Asimismo, esta estaría de acuerdo, reuniéndose con los demás para ir totalmente decididos hacia las ruinas, mientras Eden de igual forma los esperaba en la cima de la torre, y así Koga junto a los demás entrarían en el territorio de la ruina, siendo interceptados por un ataque de Cosmo que les cortaría el paso, siendo el causante el caballero de plata de Boyero, quien al instante sería encarado por Ryujo para que los demás pudieran seguir avanzando, para instantes después volver a ser atacados por una ráfaga de ataques que Haruto bloquearía usando una de sus técnicas ninja, presentándose ante ellos la caballero de plata de Jirafa, quien iría rápidamente a atacar a Haruto creyendo que su ataque había funcionado. Sin embargo, todo era una trampa de Haruto para que los demás pudieran irse, y estando a punto de entrar a la ruina, el caballero de plata de Ballena los embestiría, siendo Yuna y Soma quienes se encargarían de detener su ataque, recordándole a Koga que él debe ser quien derrota a Eden, marchándose Shaina junto con Koga al interior de la ruina, donde tras entrar un poco Eden aparecería junto a Aria, diciendo que tiene mucho valor para volver a presentarse frente a él, contestándole Koga que ya no es el mismo de aquella vez, mientras Shaina notaba una aura familiar proveniente de Aria, la cual según sus palabras se asemejaba al de Atena. Mientras Eden continuaba diciendo que cómo puede ser tan inconscientes de involucrar a Aria en sus estúpidos planes y haciéndola sufrir, mientras Koga, molesto de oír aquello, se lanzaría al ataque exclamando que él es el idiota que la hace sufrir, comenzando su combate, donde Koga le diría que esta vez no se detendrá hasta que lo mate, ya que no volverá a dejar sola a su preciada hermana con un maldito como él. Mientras Eden, confundido por sus palabras, solo le reconocería el hecho de que su cosmos se había incrementado aún más que antes, pero aún con eso él es más fuerte, concentrando su cosmo en su puño para atacar a Koga, quien lograría ver sus intenciones y atraparía el golpe, siendo arrastrado unos metros por la potencia, mientras le pedía a Shaina que se llevara a Aria para poder destruir el núcleo, yendo hasta donde se encontraba Aria, mientras Eden intentaba zafarse del agarre de Koga para ir por Aria, pero Koga no lo dejaría ir. Así Shaina iría con Aria, preguntándole esta quién era, presentándose así Shaina con ella, por lo que Aria recordaría que Koga ya le había hablado de ella en una ocasión, yéndose ambas, mientras Eden con desesperación solo podía gritar el nombre de Aria para que no se fuera, lo que haría que ésta se detuviera soltando unas lágrimas, mientras Shaina le cuestionaba qué sucedía, a lo que le respondería que no quiere hacer sufrir a Eden, ya que a pesar de que es el hijo de Marte, desde niño él siempre estuvo a su lado y fue su pequeño rayo de luz en toda su oscuridad, e incluso aceptó llevarla ahí sabiendo que iría en contra de las órdenes de su padre. Incluso justo ahora se da cuenta de que ella siempre fue una gran carga para él y ella lo único que hace es causarle problemas, pero Shaina le diría que entiende cómo se siente, sin embargo no puede sacrificar las vidas de todo el mundo por satisfacer a su amigo,
ya que debe entender que muchas veces, aunque quieras mucho a alguien, debes detenerlo cuando se va por el camino del mal, y es lo que ella debe hacer ahora si de verdad quiere al joven hijo de Marte. Debe mostrarle que por lo que él está peleando está mal, así que debe ser fuerte. Así Arya entendería que tiene razón, yéndose con Shaina, mientras le pedía perdón a Eden, mientras este solo veía cómo se marchaba, lanzándole una mirada de odio a Koga, diciendo que jamás lo perdonará por haberla cambiado y hacerla llorar, mientras Koga respondería que él es el que no entiende, continuando con su lucha, donde debido a la ira inconmensurable que sentía Eden, comenzaría a sobreponerse sobre Koga, mientras Shaina y Arya llegaban al fin al núcleo, pero antes de poder acercarse frente a ellas aparecería Eden. Así que Shaina se vería obligada a enfrentarlo, manifestando su cosmo y proyectando su armadura mediante este mismo, a la vez que veríamos las marcas de oscuridad que le había dejado Marte en su batalla en la isla, mientras Arya le pedía que se detuviera, o de lo contrario podría morir, a lo que Shaina le diría que ese es el deber de un caballero, proteger a Athena con sus vidas, mientras Eden le hacía la pregunta a Arya de si es que no aceptaría el nuevo mundo que su padre estaba por crear, donde todos vivirían felices y gobernarían al lado de él. Así Arya con pesar le respondería que no está dispuesta a gobernar un mundo que fue creado a partir del sufrimiento de las demás personas, ya que todo será destruido si siguen quitándole energía al mundo. Es por eso que ella está haciendo eso, pidiéndole que por favor use ese gran poder que posee para enfrentar a su padre y no siga por el camino de la oscuridad. Así que al oír aquello, Eden, totalmente sorprendido, cargaría un ataque en su mano, diciendo con odio que todo es culpa del maldito Pegaso, que la ha influenciado con sus ideas, exclamando que nunca los perdonará, pero al instante Koga llegaría conectándole un gran golpe a Eden en el rostro, diciéndole que él es el idiota que desea estar al lado de Arya, pero no se ha preocupado por comprender sus sentimientos, mandándolo a volar varios metros e indicándoles que vayan de inmediato a destruir el núcleo, mientras Eden, que ya hacía en el suelo, gritaba con desesperación el nombre de Arya, pidiéndole que por favor se detuviera, porque él Pero antes de continuar, Arya iría rápido con Shaina, usando sus cosmos y destruyendo finalmente el último núcleo, mientras le pedía perdón a Eden, y a su vez veíamos cómo los demás chicos también habían vencido a los Caballeros de Plata, mientras a lo lejos Sonia se acercaba a toda prisa a las ruinas, mientras el zafiro de Athena caía frente a Eden, quien lo tomaría maldiciéndose por haber fallado en su misión, y Koga celebraba por fin haber acabado con el último núcleo, mientras al instante Eden se levantaría lleno de ira, dirigiéndose a Koga para matarlo, mientras este de igual respondería diciendo que no dejará que se vuelva a llevar a Arya, elevando su cosmo al mismo tiempo que Eden a su máxima potencia para acabar todo de un solo golpe, por lo que al ver esto Arya iría deprisa a detenerlos, pero antes de llegar su cosmos se activaría y repentinamente a Koga lo envolvería una aura oscura que al chocar con Eden provocaría una gigantesca explosión que los absorbería, mientras desde muy lejos Marte observaba todo, diciendo que su plan funcionó tal como esperaba, mientras en la ruina veríamos cómo todo comenzaba a destruirse y una gran oscuridad brotaba desde lo más profundo, engullendo a todos e incluso a Sonia, quien estaba a punto de llegar al lugar, y desde el bosque cercano veríamos cómo Cagajo, quien con un semblante preocupado exclamaría que no llegó a tiempo, esperando que puedan superar la prueba.